Emociones. Vamos a esta controversia que se está generando porque a partir de enero del próximo año algunos servicios que se encontraban exentos tendrán que empezar a pagar IVA. Hay algunos gremios que se quejaron, pero el ministro Marcel respondió. Alejandro Aristimuñoz nos va a contar más. Alejandro. Hola, Alejandro. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, esto viene de la administración anterior. El presidente Sebastián Piñera había comentado que para poder, subsidiar el tema de la PGU, había comentado que los fondos iban a salir precisamente de gravar estos impuestos. Estamos hablando del impuesto al valor agregado, bien digo, que va entonces a cursar desde este 1 de enero a actividades comerciales, específicamente al tema de los servicios. A contar de ese día han existido una serie de críticas, sobre todo de parte de los gremios. La Cámara Nacional de Comercio también ha comentado y se ha sumado a esta serie de críticas. De hecho, han comentado o han pedido que se postergue entonces la instauración de este gravamen hacia los servicios. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos puntuales, el tema de las peluquerías, manicure, entre otras cosas. Esto va a empezar a pagar impuestos o va a empezar a cobrarse impuestos por parte de los comerciantes y por supuesto de aquellos que ofrecen este tipo de servicios. También, por ejemplo, oficinas de abogados o también producciones audiovisuales, producciones de películas, también van a tener que pagar entonces este 19% que, si bien anteriormente no existía para estos sectores, a partir entonces del 1 de enero van a empezar entonces a cobrarse ese 19% de impuesto al valor agregado. Pasamos a escuchar de inmediato parte de las declaraciones del ministro Marcel, también parte de la polémica que ya se ha instaurado por estos días sobre esta nueva modalidad de pago de impuestos a partir del 1 de enero. Nos encontramos en un momento económico donde existe alta inflación con un alza de los precios de bienes y servicios, y medidas como estas implicarán un aumento en los precios que se pagaban por ciertos servicios, los que deberán ser solventados por los consumidores. Me parece sorprendente que cuando quedan 15 días para terminar el año haya algunos gremios que recién estén planteando este tema. Desde que se aprobó esto tuvimos 10 meses para prepararnos, para adecuarnos. Entonces, ¿por qué gremios que uno esperaría que deberían ser capaces de anticipar las cosas, especialmente lo que está en materia legislativa, como son los abogados o los contadores, hayan esperado hasta que faltaban 15 días para el término del año para plantear problemas y para plantear postergaciones? Bien, una de las críticas centrales se ha hecho precisamente sobre ese sector, abogados, contadores, pero también rubros más, que tienen mayor acceso por parte de la ciudadanía, sobre todo, por ejemplo, el tema de las peluquerías. Y también un dato importante, por ejemplo, si usted está acostumbrado a llevar a su mascota a tener servicios de clínica veterinaria, por ejemplo, eso también va a pagar impuestos. O sea, usted va a tener que sumarle al costo que ya ha asociado, por ejemplo, el tema de la peluquería canina, pues paga 20.000 pesos para llevar a su perrito a una clínica veterinaria o una de estas tiendas de mascotas, va a tener que entonces sumarle ese 19%. Es allí donde hay una crítica interesante que han hecho distintos sectores, sobre todo por la estructura de las empresas. Aquellas empresas que están estructuradas de manera de servicios profesionales van a quedar exentas, pero si estamos hablando de las estructuras societarias, es decir, donde hay uno o más socios, este tipo de empresas sí va a tener que cobrar entonces el impuesto del 19%, y es ahí donde se centra toda esa polémica. Hablamos con abogados tributarios respecto de esto y esto fue lo que nos dijeron. Eso naturalmente que va a implicar para ciertos consumidores de estos servicios, para los que se benefician de estos servicios y los pagan, un incremento en el precio, porque de haber pagado un servicio exento, a partir del próximo año van a tener que recargar un 19% al precio que van a pagar por el mismo servicio. Y aquí caen los servicios profesionales, las peluquerías, los abogados, los arquitectos, los diseñadores, que presten sus servicios no como persona natural, porque aquellos que lo prestan directamente como persona van a emitir su boleta sin IVA y eso la ley lo contempla. Ahora bien, la ley contempló una excepción, ¿ya? Que cuando estos servicios son prestados a través de sociedades de profesionales, podrán eximirse y seguir emitiendo boletas exentas de IVA. Bien, conversamos con algunos emprendedores para ver si se preparan, si sabían de esta medida que empieza a regir entonces el 1 de enero. Esto fue lo que nos dijeron sobre todo salones de barrios que cuando llegamos a preguntar sobre si ya estaban enterados sobre esto, hay mucha confusión sobre quiénes deben entonces empezar a cobrar este 19% en sus servicios y quiénes no. Hablamos por supuesto con salones de belleza de estos salones de barrio, por ejemplo, en la comuna de Ñuñoa, y esto fue lo que nos dijeron, no solamente la propietaria del salón, sino también sus propias clientas que a contar del 1 de enero han comentado que
que, bueno, hay que empezar a planificar entonces estos costos asociados a el servicio, que ya tiene un valor, más este impuesto al valor agregado que tiene que sumarse entonces a partir del 1 de enero. Pasamos a escuchar. Entonces me va a salir más caro, o la clienta se va a una parte donde no le den boleta, o simple y sencillamente va a alejar sus venidas o idas a la peluquería. Claro. Va a ser más costoso mantener una peluquería. Está difícil, muy difícil. Y más ahora con la pandemia, que estamos recién saliendo de la pandemia, ha sido muy difícil, bastante difícil. No deja de ser una complicación porque uno cuenta como con un presupuesto, en este caso para venir a la peluquería, y con el alza de repente no siempre se va a poder hacerlo con la frecuencia que uno quiere, y probablemente venga pero más a largo plazo, no deja de complicar. Problema porque las mujeres que estamos acostumbradas a cuidarnos, tenemos que cuidar también el bolsillo, y esto nos va a distanciar bastante más, porque el bolsillo ya no está alcanzando. Ya no aguanta. No aguanta, realmente no aguanta. Cuesta creerlo, pero sí se nota muchísimo. Bueno, ya sabe entonces que hay que empezar a planificar entonces que el monto que pagaba generalmente, por ejemplo, en peluquerías o en clínicas veterinarias o en otros servicios, va a tener entonces que sumarle ese 19%. Por eso es importante que empecemos entonces a comunicar que a partir del 1 de enero hay que sumarle entonces al tema de los servicios ese 19% del IVA. Claro, dato importante para que ahí se puedan ir programando para lo que va a ser ese cambio. Vamos a ver si es que ocurre alguna otra determinación de parte de las autoridades. Gracias por explicarnos este tema, Alejandro.